Estamos viviendo en un tiempo en donde la sociedad está sufriendo de diferentes cosas que cada vez van más en aumento: desesperación, ansiedad, ataques de pánico, depresión, dificultades, necesidades. Y en muchas de las ocasiones, o si no la mayoría de las ocasiones, se cree que el futuro no depara grandes cosas, sino que cada vez se va a ir poniendo más difícil conforme nos acerquemos a la segunda venida de Cristo. Y realmente hoy día necesitamos nosotros tener un consuelo de parte de nuestro Dios, un consuelo de parte de la verdad, para que podamos tener la seguridad de que estamos afianzados en la roca y que ninguna de las cosas que vengan a nuestra vida podrán movernos, podrán desesperarnos, podrán traer angustia a nuestras vidas. Sabemos que el pecado trae destrucción, muerte, dolor, angustia, pero el Señor nos ha dado una promesa muy grande, y esa promesa se encuentra en Juan 14, 16. Juan capítulo 14, versículo 16. En Juan capítulo 14, versículo 16, se nos hace una promesa para este tiempo y para todos los días, en lo cual el Señor declara lo que el Padre y Jesucristo desean hacer en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. El versículo 16 nos dice, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí la palabra consolador en el griego es la palabra parakletos. La palabra parakletos significa suplicar, consolar, desear, exhortar, suplicar, orar. Proviene también de un sustantivo que significa consolación, exhortación, consuelo, ruego. Literalmente, el consolador es aquel que es llamado a estar a nuestro lado. Es aquel que nos ayuda. Y nosotros tenemos que entender realmente la obra del consolador, porque en este momento de angustia y dificultad, del resultado de estar viviendo por cerca de 6,000 años las consecuencias del pecado, nosotros tenemos que tener un consuelo en nuestra vida, una seguridad, una paz, una tranquilidad que solamente el consolador la puede dar. Este versículo nos dice que el consolador, cuando se menciona, está hablando de una persona, y ahorita lo vamos a ver. Y en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, es la única ocasión que parakletos se usa como abogado. En todas las demás ocasiones, la palabra parakleto se llama como una persona que consuela, ayuda, ora, pide, está a nuestro lado. Pero en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, es un texto muy conocido, el cual nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, parakletos, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si yo preguntase en esta mañana quién es el consolador, pues nosotros podríamos sacar con este texto, podríamos llegar a una conclusión. Manuelito hizo una cara como que se confundió. Dígame. Esta
¿Eh? En esta tarde. Sí, esta mañana. Ah, esta mañana, pues ya quiero. Ok. En esta mañana, con razón, yo dije, Manuelito. Muy bien, gracias, Manuelito. Es que ya quiero que amanezca, ya quiero que. No, pues bueno. Estoy viendo que están atentos. Digo. Están atentos, qué bueno. Ahora, y es importante que estén atentos porque aquí viene algo que vamos a descubrir que es maravilloso. Y va a quitar toda confusión, toda duda de qué es lo que el Padre y el Hijo desean hacer en nuestra mente y en nuestro corazón. Vayamos nuevamente al versículo 16. Ahora, antes de leer nuevamente el 16, miren el 17, en Juan 14, 17. En Juan 14, 17 nos habla del Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Jesús, Cristo. ¿Por qué? Porque en los textos anteriores, en el versículo 5 al 6, acababa de decirle a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Recuerden esa frase. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién es el Espíritu de verdad? Cristo. Ahora, en el versículo 16 dice, y yo rogaré. ¿Quién es el que está orando? Jesús. Yo rogaré al Padre. ¿A quién le está orando? Al Padre. No hay tal cosa que el Padre vino, clamó y subió y escuchó y volvió a venir. Bueno, esa es una confusión muy grande que es el mismo que sube y que baja y que sube y bueno. Aquí nos está hablando en una forma simple, literal. Aquí no es simbólico, no es profético. Ahora, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es el que va a dar el otro consolador? El Padre. El Padre. Ahora, cuando usted dice otro consolador, Cristo se estaba poniendo de que Él era el otro consolador. Porque está hablando de dos consoladores. ¿Sí me entienden? Porque dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro, aparte de mí. Y ahorita lo vamos a ver. Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y entonces el 17, Cristo se pone como el consolador. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuántos consoladores en estos versículos de 16 al 18 hacen referencia? ¿A cuántos? ¿A cuántos? A dos. Al consolador que iba a mandar el Padre y Cristo como consolador. Son dos consoladores. ¿El mismo? Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a ir avanzando hasta que lo miremos, porque hay un concepto que se ha arraigado y cuando leemos la palabra de Dios de corridito a veces no nos damos cuenta. Mire, dice, y yo rogaré, Cristo rogó al Padre, y el Padre os dará otro consolador, otro consolador. Él se estaba refiriendo y aceptando de que Cristo era consolador, pero el Padre iba a mandar otro consolador. Así que son dos consoladores. Mire, le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer un comentario, por ejemplo. En una ocasión dice, bueno, es que, me dice una persona, es que es el otro tonto. Usted sabe cuando está diciendo una persona, es que es el otro tonto. ¿A quién está refiriéndose en primer lugar como tonto? A uno. Porque hay otro tonto.
Si me está siguiendo, es un ejemplo muy, a veces que lo mencionamos en muchas ocasiones a las personas. Entonces, Cristo estaba diciendo, yo soy el consolador, porque lo explicó en el 17 y el 18, pero el Padre iba a mandar a otro consolador. ¿Cierto? Usted lo explicó desde el primero. ¿Qué significa consolador? Paracletos. ¿Y qué es lo que significa paracleto? En 1 de Juan, capítulo, ¿qué dije? 1, 2, dice que es abogado, que es un consolador, que es uno que suplica, que es uno que desea, que uno es que ora, que es un consolación, exhortación, consuelo, ruego, uno que está al lado, uno que ayuda. Ese es Paracletos. O sea, ¿cómo se le llaman a los, o sea, esos nombres? No. Lo que se le menciona a Jesús. Adjetivos. ¿Cómo? Adjetivos. Ajá. Esos son los que tiene Jesús. Exacto, porque Él es nuestro intercesor. Es abogado, intercesor. O sea, si nos ponemos a analizar bien, se le adjudica todos esos títulos a Jesús. Es el que nos dirige, es el que está con nosotros. Y Él dijo en el 18, yo estaré en vosotros. O sea, el que viene a morar en nosotros es ¿quién? El Consolador, que es Cristo. Pero aquí la pregunta es de que iba a haber otro Consolador. ¿Quién es ese Consolador? El Espíritu Santo. Miren, miremoslo detalladamente. Yo rogaré al Padre y el Padre os dará otro Consolador. ¿Quién es este Consolador? Veamos 2 de Corintios. A ver. El cual nos va a abrir el entendimiento de que toda la palabra se armoniza desde Génesis hasta Apocalipsis. Y veamos quiénes son los dos consoladores. Note lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Por quién? Por Dios, el Padre, Jehová. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Notaron los dos consoladores? ¿Quiénes son? El Padre y el Hijo. Esto hace armonía con toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. No nos dice en Juan 14:23 que aquel que guarda, vive la palabra de Dios, viene el Padre y el Hijo a hacer morada ¿en dónde? En uno. Y el Consolador viene a hacer morada ¿en dónde? En uno. El Espíritu del Consolador o el Espíritu de verdad, el Consolador del Padre, el Espíritu del Padre, vienen a hacer morada en uno. ¿Cómo? Cristo tomó la naturaleza humana, pero la omnipresencia, la divinidad de Cristo es el que viene a morar en nosotros, porque en Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice que el Padre nos ha dado el Espíritu del Hijo, el cual clama, Abba Padre. Entonces, es la omnipresencia del Padre y del Hijo, la divinidad en nosotros. Ahora, sí. Porque el Espíritu del Hijo nos hace que clamemos al Padre, porque Él es el que nos lleva al Padre. Amén. Ahora, recuerden, nosotros tenemos espíritu. La única diferencia es de que no somos divinos. No tenemos omnipresencia, pero el Padre y el Hijo sí.
Y los dos consoladores quieren morar en nosotros. No es lo que se nos dice desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, toda la divinidad está trabajando para traer consolación a nuestras vidas. También dice que cuando Jesús venga, vendrá en la gloria de su Padre. Amén. Ahora, vamos a ver un segundo testigo. Isaías 51:2. Perdón, 51:12. Y aquí está hablando Jehová. Está hablando Dios, Elohim. ¿51:12? 51:12. Hablando del Padre, se nos dice que, y yo soy vuestro consolador. Él es nuestro consolador. No es Jesús, el Hijo de Dios, y el Dios Espíritu, el consolador. Es el Padre y el Hijo. Lo vuelvo a repetir. El consolador no es Cristo, Jesús y el Dios Espíritu. No, porque no hay tal frase en la palabra de Dios que diga que es el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque es la omnipresencia de Dios en nuestras vidas. Es el Padre y el Hijo que es nuestro consolador, que nos muestra que toda la divinidad está trabajando ¿para qué? Para nuestra salvación. Porque Él desea que todos vayamos ¿a qué? Al arrepentimiento y que no nos perdamos. El Espíritu no es Dios, Dios es el Espíritu. Amén. Así es. Así es. Amén. Gloria a Dios. Ahora, muchos después de oír esto, pues muchos van a mencionar Juan capítulo 15, versículo 26. También lo mencionó Jesús en Juan 4, donde la mujer samaritana dice, mi Padre busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu Y en verdad. Amén. Juan 15, 26. Y aquí pongan atención porque en este versículo noten lo maravilloso que es nuestro Dios. Esta es la clave. Y lo maravilloso que es nuestro Salvador. Porque note lo que dice. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de ¿qué? De mí. ¿Quién es el Consolador que da testimonio de Cristo? El Espíritu del Padre. ¿Y quién es el que pide o el que venga el Consolador? ¿Quién es el Hijo? Pide que venga el Espíritu del Padre, el Consolador, para que dé testimonio de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, no es tal cosa de que ahora son uno extra o 3 o 4, sino que es el Padre y el Hijo a través de su Espíritu que desea morar en nosotros para traer consolación, seguridad, paz, gozo, tranquilidad en nuestra vida y en nuestra mente. Ahora, recordemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él odia al Hijo de Dios. Porque dice, y yo subiré hasta lo más alto y me sentaré ¿en dónde? En el trono. ¿Con quién? Con Dios. Él quería básicamente deshacerse del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el diablo va a tratar de hacer en nosotros? Darnos una perspectiva errónea, equivocada del Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el enemigo fue y tentó a Jesucristo? ¿En qué fue lo que lo quería hacer dudar?
Si realmente tú eres el Hijo de Dios, Di que esas piedras. di que estas piedras se conviertan ¿en qué? En pan. Y 3 veces le dijo, si realmente tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué le dijo? Porque en Mateo 3, porque en Mateo 3 acababa de suceder el bautismo de Cristo y se oyó una voz del cielo que el Padre dijo, este es mi Hijo amado. En que tengo complacencia. Y el enemigo vino y dice, no. Pon duda a la palabra de Dios. Tú no eres. Y si eres, a ver, muéstramelo. Y luego el tiempo que duró ayunando para depender exclusivamente del Padre. Amén. Y esa es una lección para nosotros de cómo nosotros a veces tenemos que doblegar nuestra dependencia a ciertas cosas para poder humillarnos y estar sujetos a nuestro Dios, preparándonos para la gran batalla, preparándonos para su segunda venida. El Señor Jesús ya percibía que era el enemigo el que estaba tentándolo, ¿verdad? Pero cuando Él le dijo, si eres hijo de Dios, entonces ya allí lo confirmó completamente que era un ángel malo. ¿Por qué lo confirmó? Porque citó la palabra de Dios. Sí. Y le dice, ¿acaso no has leído? ¿Acaso no has escuchado? Y ahí fue donde se desenmascaró completamente. ¿Cómo usted y yo desenmascaramos al enemigo? Con un escrito está. Sí. Con un escrito está. Ahora, el Padre y el Hijo, nuestros consoladores, desean morar en nuestra vida para darnos consuelo, seguridad, tranquilidad, paz, para que desaparezca la angustia, la desesperación, los ataques de pánico y el dolor y todas las cosas. Ahora, noten ahí en Juan capítulo 16, versículo 7. Yo solamente estoy tocando aquí lo más directo para poder que el Espíritu Santo nos pueda mostrar quiénes son los dos consoladores que habla Juan 14, 16. Entonces, teniendo ese entendimiento de que es el Padre y el Hijo, pues cuán maravilloso es el grande amor y misericordia de nuestro Dios, que nos muestra de que Él está trabajando para que nosotros seamos salvos. Ahora, si Cristo y el Padre moran en nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Qué maravilloso entendimiento es saber esta verdad que la palabra de Dios nos lo dice. Sin concepto preconcebido, solamente leyendo ¿qué? La palabra de Dios y dejando que la palabra de Dios se explique a sí misma. Miren lo que dice Juan 16, 7. Capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿A quién envió Cristo? ¿A cuál Consolador? De su Padre. De su Padre. Cuando el Padre manda, el Consolador es el Hijo. Y cuando el Hijo manda, el Consolador es del Padre. Por eso hace o tiene sentido todo lo que la palabra de Dios nos hablan de la divinidad de nuestro Dios. Ahora, esto yo no me lo estoy inventando, de que el Padre manda y el Hijo manda, el Consolador el Padre y el Consolador el Hijo. Miren Apocalipsis 22:1. Sí, sí. Echamos una vista el 8 y luego el 9. El 8 y el 9. Ya con mucho cuidado el 8 y luego el 9. Vamos a leer nuevamente el 7. Pero yo os digo la verdad.
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Leamos el 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y aquí vuelve a repetir lo que había dicho en el versículo 17 del versículo 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? Cristo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el que toma lo de Cristo? El Padre. El Padre. Y ahí, hermano, en el 15 también hay una No, gran enseñanza. pero ahí en el 8 dice, cuando venga él convencerá al mundo. ¿Quién? ¿El Espíritu de quién? Del Padre. Del Padre. De justicia y de juicio. ¿Por qué? De pecado porque no creen en quién. En el Hijo. Exactamente. ¿Escucharon? Dice, y cuando Él venga convencerá al mundo. ¿Quién es? El Consolador, el Padre. De pecado, de justicia. ¿Por qué? Porque el 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, en este capítulo está hablando de cómo trabaja el Padre y cómo está trabajando el Hijo para traer salvación, conocimiento de la verdad, conocimiento del Hijo y conocimiento de lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas para que vayamos a la salvación, para que vayamos a la verdad, para que vayamos al arrepentimiento, para que podamos arrepentirnos, para que seamos salvos. El no creer en el Hijo de Dios es pecado. Así es. Ahí lo está diciendo. Y lo vuelvo a repetir por si acaso no lo escuchaban acá. De pecado por cuanto no creen en mí. Es pecado no creer en el Hijo de Dios. ¿Cuántos no lo digan? En el Hijo de Dios. Eso quiere decir que Hijo literal de Dios. Porque todo este versículo, hermano, no estamos hablando de profecía, no estamos hablando de simbolismo. No estamos hablando algo metafórico o de un personaje que vino y jugó un papel y después se fue y venía y no sé todo lo que se dice. Pero no, está hablando directamente. Son palabras directas ¿de quién? De Cristo. Porque si usted tiene una Biblia que tiene las letras en rojo, usted se va a dar cuenta que son palabras de Cristo. Él lo está expresando para que creamos en Él, para que vayamos ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Quién es el que nos despierta para que nos vayamos al Hijo? El Padre. Juan 6:44. Ahora, el Hijo manda el Consolador del Padre. Y el Padre manda el Consolador del Hijo. Y esto no es algo que me estoy inventando, porque vamos a verlo. Apocalipsis 22:1. Bueno, aunque ya lo acabamos de ver, ¿no? Por eso hay que estudiar la Biblia, no de corridito, sino permitir que el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento y al conocimiento de su verdad. Noten el 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿El agua es representante de qué?
Del Espíritu. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo. ¿Y provenía de dónde? Del Padre y del Hijo. Ahí dice, después dice, al empezar, después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿Y de dónde? Y del Cordero. Están los dos ahí. De la presencia del Padre y del Cordero. ¿No es maravilloso nuestro gran Dios? ¿No es maravilloso el amor y misericordia de nuestro Salvador? ¿No es maravilloso cómo nos ha dejado su palabra para que nosotros tengamos la seguridad en Él, para que podamos confiar en Él, para que podamos sentir, clamar su presencia en nosotros? En una ocasión una persona me dice, estábamos platicando y yo le dije, bueno, la palabra de Dios dice que Cristo desea morar en nuestro corazón. Y yo le dije, bueno, ¿cómo es que mora en nuestra vida? Me dice, a través del Espíritu. ¿Pero el Espíritu de qué? ¿De quién? El Espíritu Santo. Entonces le dije, entonces no es el Hijo. No, es el Espíritu Santo. Entonces dije, entonces, ¿cómo podemos decir que el Hijo es el que quiere venir a morar en nosotros? Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que leímos en Juan 14, dice, y es necesario que yo me vaya para que yo venga y esté en vosotros. Entonces, ¿cómo es que mora en nosotros? Y vino un razonamiento, no conforme a la Escritura, sino un razonamiento de algo que se ha escuchado por mucho tiempo. Y yo dije, no, escrituralmente, Cristo viene a través de su presencia, de su omnipresencia, a través de su Espíritu en nuestras vidas. Hay mucho que hablar de esto, pero quería mostrar lo que es el Consolador y el otro Consolador. En Isaías, donde leyó, Isaías 51, 12, el 3 también. A ver, léelo. 12 y 3. ¿Y 3? Yo regresé hasta atrás, a leerlos. 51, leímos el 12, ¿ah? Ajá. Y el 3. Y el 3. El 3 dice, ciertamente consolará Jehová a Sión, a su pueblo. Hermano, necesitamos tener la presencia divina en nuestros corazones. Y gloria a Dios porque el Hijo pide y el Padre nos da. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Yo me quedo leyendo un poquito el contexto, ¿verdad? Y a veces nos dedicamos a otro, pues ya nomás anoto la cita, ¿verdad? Pero bueno. Pero este versículo, hermano, que quizás no lo hemos profundizado nosotros, aquí en este grupo, hermano, en Juan 16, 14 y 15, pero yo lo veo más en esencia en el 15. Ajá, Juan 16, 15. También el 14 habla de lo mismo, ¿verdad? Pero el 15 también amplía también eso de que dice, todo lo que tiene el Padre es mío. O sea, ¿con qué autoridad habla Cristo? Porque lo hizo heredero de todo lo entero. Sí. O sea, pero ¿qué tiene Dios? ¿Qué tiene el Padre? El Padre tiene soberanía, autoridad, tiene omnipotencia, tiene omnisciencia, tiene, o sea, todas las virtudes, las cualidades, absolutamente dice todo. La palabra todo es todo. Lo mismo recalca otra vez Cristo en Mateo 11, 23 al 27. El mismo lo dice. ¿Qué? Mateo 11. 11, 23 al 27, donde dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Mateo 11, 23. 27. Pero, o sea, es la primera línea, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Y abajo dice,
Por eso dije que tomará de lo mío. Y lo hará saber. Como usted decía, cuando el Espíritu llega a esa persona, lo detecta, lo siente, lo vive. O sea, de esa manera nos lo hace saber el Señor. No nos llega una notificación, no nos llega un mail, no nos llega nada. No. ¿Cómo lo va a saber la persona que está morando el Espíritu del Padre en él? Lo va a manifestar, lo va a demostrar. Pues él mismo lo dijo en Juan capítulo 10, versículo 30. O sea, dice, yo y el Padre uno somos. Y en el 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y podríamos seguir viendo otros textos. El 14:10, yo ahorita le doy la palabra, hermano. 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace las obras. 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. O sea, la unidad que Dios quiere que tengamos es la presencia del Padre y del Hijo. Y la única forma en la cual pueden morar en nosotros es a través del Consolador, de su Espíritu de cada uno de ellos, en el cual nos da toda lo que dice Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice que en Él mora ¿qué? Toda la plenitud divina. 1:19 también. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. En toda plenitud. A Colosenses 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo. 1:19. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Pruebas contundentes, 20 testigos ahí. O sea, es maravilloso la palabra de Dios cuando... Ahora, déjeme decirle lo maravilloso que yo entendí. Porque muchas veces dicen, es que tenemos que pedir por el Espíritu, no pedimos suficiente. Hermanos, cuando usted sabe quién es el Consolador, en cada oración usted está pidiendo el Consolador. En cada oración usted está pidiendo el Espíritu, porque sabe quién es el Consolador. O sea, Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo. En el Padre, en el nombre del Hijo. O sea, sabiendo quiénes son los consoladores, en cada oración yo ya tengo el conocimiento de que yo estoy pidiendo la presencia de mi Dios, de la divinidad, del Padre, del Hijo en mi vida. Entonces, en cada oración yo estoy clamando por su presencia, porque sin la presencia de Él nosotros no somos nada. Porque esta verdad es maravillosa, eso sí les digo, porque yo ya había entendido quién era el Consolador. Incluso tuvimos un estudio de quién es el otro Consolador, ahí está en el internet, que es Cristo, y hablamos de Cristo, pero nunca habíamos hablado del Padre como Consolador. Y qué maravilloso es, porque confirma Juan 14:23, confirma desde Génesis hasta Apocalipsis de cómo la divinidad está trabajando para nuestra salvación y cómo ellos desean morar en nuestra vida, dirigir nuestra vida y darnos las necesidades de nuestra vida. Así que gloria a Dios por eso. La verdad, hermano, ya temas así, la verdad, a este nivel, hermano, hay que masticarlo suavemente y aparte, después de masticarlo, para poder consumirlo, digerirlo. Sí. Y después gozarse.